Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con un tema que sé que les va a encantar, porque a mí me tiene totalmente fascinada. Y es que hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más icónicas, más explosivas del mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no me refiero a su relación en la serie Love is in the Air, aunque obviamente eso tiene muchísimo que ver. Me refiero a lo que está pasando en la vida real, fuera de las cámaras. Y es que, señoras y señores, Hande Erçel sorprendió a Kerem Bürsin. Y no solo lo sorprendió, sino que le hizo una propuesta imperdible. ¿Intrigados? Lo sé. Es que la historia es buena, la verdad. Y por eso estoy aquí para contarles todos los detalles, todo lo que sé, y para que ustedes también se emocionen, tanto como yo. Pero antes de que entremos en materia, y para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tengo que contarles, les voy a pedir algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se lo pierdan. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque como saben, aquí les traigo lo mejor del mundo de las series turcas, las noticias más jugosas, los chismes más interesantes y todo lo que necesitan saber para estar al día. Así que suscríbanse. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Para los que no estén muy familiarizados con la historia, o para refrescar un poco la memoria, déjenme recordarles brevemente quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande es una actriz turca súper talentosa y hermosa, conocida por su papel en Love is in the Air, donde interpretó a Eda YLDZ. Kerem, por su parte, también es un actor turco-estadounidense súper guapo, famoso por su rol de Serkan Bolat en la misma serie. Y bueno, ya saben, la química en la pantalla era impresionante. Y esa química, como muchas veces ocurre, traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía. Sus apariciones públicas, sus fotos en redes sociales, sus declaraciones de amor, todo era perfecto. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Y muchísimos fans, soñaban con que su relación llegara al altar. Pero como suele ocurrir en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo, anunciaron su separación. Una separación que, por cierto, fue bastante discreta, sin grandes escándalos ni polémicas, lo cual es de agradecer. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Kerem continuó con su carrera actoral, trabajando en diferentes proyectos, y Hande, por su parte, también siguió cosechando éxitos, y de hecho comenzó una relación con un empresario turco llamado Hakan Sabank. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque es precisamente en el contexto de las nuevas vidas sentimentales de ambos, donde surge la sorpresa y la propuesta imperdible que les voy a contar. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuál fue esa propuesta? Bueno, para entenderlo bien, tenemos que remontarnos a un evento muy especial, el Festival de Cine de Cannes. Sí, el prestigioso festival de cine francés, donde se reúnen estrellas de todo el mundo, y donde la moda, el glamour y el espectáculo están a la orden del día. Resulta que en el marco del festival, se organizó una fiesta muy exclusiva, a la que fueron invitados numerosos actores y actrices, entre ellos, por supuesto, Hande Erçel. Y adivinen que también estaba invitado Kerem Bürsin. Aunque no se encontraron abiertamente, la sola coincidencia de estar en el mismo lugar, en el mismo evento, ya era algo. Pero la cosa no quedó ahí. Durante la fiesta y según fuentes cercanas, Hande se acercó a Kerem. Sí, se acercó. Imagínense la escena, la tensión, la expectación. Y le hizo una propuesta. ¿Qué le propuso? Pues según las fuentes, Hande le propuso a Kerem trabajar juntos de nuevo. Sí. Volver a reunirse en un proyecto profesional. ¡Boom! Explosión. Locura colectiva. ¿Se imaginan? ¿Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo en la pantalla? Los fans enloquecerían. Y es que aunque ya no estén juntos sentimentalmente, la química entre ellos sigue siendo innegable. Y la idea de verlos trabajar juntos de nuevo, de verlos compartir escenas, de verlos interactuar, es algo que enloquece a todos. Pero, ¿qué tipo de proyecto le propuso Hande a Kerem? ¿Fue una serie? ¿Una película?
Bueno, según las fuentes, la propuesta de Ande fue un proyecto para publicidad. Sí, para una campaña publicitaria de una marca de lujo, que ya había contactado a Ande para ser la imagen. Y ella, pensando en el gran impacto que tendría la unión de nuevo de la pareja, sugirió al director que ambos protagonizaran la campaña. La verdad es que la idea es brillante. Y es que aunque no estén juntos sentimentalmente, su imagen juntos sigue siendo muy poderosa y atractiva para el público. Y una campaña publicitaria con Ande y Kerem juntos, seguramente sería un éxito rotundo. Los fans se volverían locos por verlos. Pero, ¿qué respondió Kerem a la propuesta de Ande? ¿Aceptó? ¿Dudó? ¿Necesitó tiempo para pensarlo? Pues según las fuentes, Kerem se mostró muy receptivo y entusiasmado con la idea. ¡Sorpresa! Parece que a Kerem también le pareció una gran oportunidad, tanto a nivel profesional como a nivel de imagen. Y es que después de su separación, la relación entre Ande y Kerem ha sido bastante cordial y respetuosa. No han habido peleas ni malos rollos. Y parece que ambos mantienen una buena relación, basada en el respeto y el cariño. Por lo tanto, la idea de trabajar juntos de nuevo, no solo no le pareció descabellada a Kerem, sino que le pareció una excelente idea. Y bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque la campaña publicitaria ya está en marcha. Se han hecho las primeras reuniones, se han definido algunos detalles, y todo parece indicar que muy pronto vamos a ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo en la pantalla, pero esta vez para una campaña publicitaria. ¿Qué marca es la que está detrás de esta campaña? Pues la marca en cuestión es una prestigiosa firma de moda y lujo internacional. Y aunque no puedo revelarles el nombre exacto, porque aún no se ha hecho el anuncio oficial, les aseguro que es una marca muy conocida y valorada a nivel mundial. Y la elección de Hande y Kerem como imagen de la campaña, sin duda, le dará una gran visibilidad y un gran impulso a la marca. ¿Y cuándo podremos ver la campaña? Pues la campaña está programada para lanzarse en los próximos meses. Así que estén muy atentos a las redes sociales, a las revistas de moda, y a todos los medios de comunicación, porque estoy segura que esta campaña dará mucho de qué hablar. Mientras tanto, los fans de Hande y Kerem están que no se lo creen. En redes sociales, ya se han desatado todo tipo de especulaciones y comentarios. Muchos se han mostrado emocionados y felices con la idea de volver a verlos juntos. Otros, un poco más nostálgicos, han expresado su deseo de que algún día vuelvan a estar juntos sentimentalmente. Pero en general, la reacción ha sido muy positiva. Así que en resumen, la historia es esta. Hande Erçel sorprendió a Kerem Bürsin en el Festival de Cannes y le propuso participar en una campaña publicitaria juntos. Kerem aceptó y el proyecto ya está en marcha. Y muy pronto podremos verlos juntos de nuevo en la pantalla. Una noticia fantástica. Y eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que les haya parecido interesante, emocionante y entretenido. A mí sinceramente me encanta compartir con ustedes todas estas noticias, todos estos chismes, todos estos detalles del mundo de las series turcas. Es algo que me apasiona, y me encanta saber que a ustedes también les gusta. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por estar siempre ahí, apoyando mi canal. Me encanta leer sus comentarios, me encanta saber qué piensan, qué opinan, y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Qué expectativas tienen con respecto a la campaña? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de las series turcas que conozcan. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Chao, chao.